Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. Oye, por cierto, híjole, no sé si decirte esto, pero ¿supiste lo que Rosa dijo de ti? No, a lo mejor ni debería decirte entonces, pero es que no es que me guste el chisme, pero mira, Tito me contó que Tina oyó cuando Don Malaquías le hablaba de que Rosa, que ya ves que es medio chismosita, estaba diciendo algo de ti que... ¡Qué barbaridad! Y yo entonces le digo, no, sabes que yo no creo, porque yo sé que tú eres pues así como eres, ¿no? Pero de eso no eres capaz, ¿o sí? No me digas. ¡Ay, el sabroso chismecito! La murmuración, el rumor, el cotilleo. ¿Es bueno o es malo? ¿Desde cuándo existe? Y sobre todo, ¿por qué el chisme nos gusta tanto? Podemos definir chisme como el intercambio de información sobre terceros ausentes. Lo más probable es que la palabra chisme provenga del griego skisma, separación, porque se supone que puede dividir y enemistar a las personas. En inglés se dice gossip y proviene de God-sib, que traduciríamos como compadre o comadre. ¿No es curioso que en español también le llamemos al chisme comadreo? No es casual. En tiempos pasados, cuando una mujer daba a luz, lo hacía en su casa y solo se permitían mujeres en la habitación, familiares, comadres y la mujer que atendía a la madre y al recién nacido durante el parto, la comadrona. Y era común que mientras esperaban que ocurriera el alumbramiento, todas se pusieran a platicar. ¿Será que las mujeres le entran más al chisme que los hombres? Aunque así lo dice el estereotipo, la verdad es que no. Los hombres somos tan chismosos como las mujeres. Si acaso lo que cambia es el estilo. Mientras que las mujeres suelen hacerlo de manera más específica y detallada, los hombres tendemos a dar opiniones más generales. Todo indica que el chisme es tan antiguo como el lenguaje. El judaísmo considera que hablar mal de alguien a sus espaldas degrada la dignidad tanto de la persona criticada como del chismoso. La Biblia dice que los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo más profundo. Y en general se juzga de manera negativa a las personas que murmuran. Pero entonces, ¿el chisme sirve de algo? La mayoría de quienes estudian psicología social y lingüística están de acuerdo. Sin el chisme, la sociedad prácticamente nunca hubiera existido. El biólogo evolucionista Robin Dunbar dice que el chisme es fundamental para la cohesión social en grupos grandes. Lo que sucede es que para crear lazos, los seres humanos necesitamos generar confianza y mientras nuestro grupo social es pequeño, podemos saber cosas de las personas directamente de ellas, pero al incrementarse la cantidad de miembros, es más práctico saber de los demás a través de intermediarios. Para Dunbar, el acto de chismear es tan importante para los humanos como lo es para los otros simios el acto de acicalarse y expulgarse. Las personas que comparten chismecito forman vínculos de confianza y amistad más fuertes. En un experimento de la Universidad de Dartmouth, se puso a un grupo de personas a jugar un juego en el que el éxito dependía de la confianza, pero quienes jugaban solo podían interactuar con un número reducido de participantes. Para saber acerca de la conducta de los demás, cada quien dependía de la información que su grupo cercano le daba. El experimento mostró cómo el chisme permitía a las y los jugadores aprender de las experiencias de los demás cuando no era posible la observación directa. Además, al final quienes podían charlar entre ellos se sentían más conectados que al principio. El chisme entonces cumple varias funciones. Es un mecanismo para diseminar información útil. El jefe está de malas, se acaba de pelear con su esposa, mejor pídele el aumento en otra ocasión. Refuerza la moralidad y la rendición de cuentas. Es un mecanismo informal de vigilancia social para ponerle límites a quienes pretenden pasarse de la raya. Construye un sentido de comunidad con valores e intereses compartidos. ¿Viste el vestido de María? ¡Está divino! Te cuento dónde lo compró. Incluso puede iniciar procesos que ayuden a encontrar pareja gracias al consejo de los demás. Ay, conocí a un chico que me gusta mucho para Ale y es soltero. ¿Se lo presento? Por eso evolucionamos de manera que el chisme nos agrade. Es una conducta que apoya las relaciones sociales que a su vez nos dan soporte como individuos. Además de que propagar y escuchar chismes genera endorfinas que dan esa sensación de placer. Estudios de resonancia magnética
científica del cerebro han revelado que en respuesta al chisme positivo y negativo acerca de nosotros mismos, nuestras amistades e incluso de celebridades, se activa la corteza prefrontal, la parte que regula nuestra conducta social. Pero el chisme positivo activa la región orbital, mientras que el negativo la región medial. Pero el chisme positivo, ese que habla bien de alguien, nos estimula más cuando es sobre nosotros, y el negativo cuando es sobre amigos y celebridades. Por eso nos encanta oír los escándalos de la gente famosa, mientras que las cosas buenas que hacen nos dejan indiferentes. Entonces, a chismear. No. Un momento, el chisme no es puro beneficio. Uno de los problemas más graves es que a través del chisme, la información suele distorsionarse, ya sea por mala intención o porque simplemente al pasar de persona en persona, cada quien añade exageraciones, omite detalles importantes o simplemente hace énfasis en diferentes aspectos. En resumen, el chisme por definición no es confiable y puede degenerar en problemas tan graves como noticias falsas o teorías conspiranoicas. Y si el chisme lo practica una persona con mala intención, puede lograr lo contrario de la cohesión social. Puede generar horribles ambientes de trabajo, causar depresión y aislamiento a la persona criticada e incluso destruir amistades, empresas y familias. Por eso, aunque puede ser entretenido e informativo, no es aconsejable formarse opiniones definitivas ni tomar decisiones importantes basándose en los chismes. Siempre es mejor contrastar la información con otras fuentes y, de ser posible, hablar directamente con la persona involucrada. Las personas que difunden chismes negativos suelen hacerlo en un esfuerzo por pertenecer, por agradar o incluso por ejercer poder. Algunos psicólogos afirman que puede ser que una carencia de autoestima lleve a la persona a chismear para sentirse superior. Pero un estudio mostró que si chismeas demasiado, pierdes el agrado de tus amigos, y es peor cuando ese chisme es negativo. Se suele ver al chismoso como alguien poco digno de confianza. La curiosidad y la comunicación son parte intrínseca del ser humano, y el chisme estimula esas pulsiones. Pero si vas a decir algo, pregúntate como Sócrates: ¿lo que voy a decir es verdadero? ¿Es necesario? Y sobre todo, ¿procura el bien? Si no, mejor evita el chisme. Y si es así, ¿por qué no decirlo abiertamente frente a la persona? Curiosamente, ¿te pasamos un buen chisme? Platzi tiene los mejores cursos, ya sea que quieras complementar tus estudios, encontrar empleo, emprender tu propio negocio o simplemente porque quieres saber más. Con sus 700 materias de tecnología, programación, diseño, negocios, inglés y habilidades blandas, Platzi seguro tiene lo que estás buscando para que nunca pares de aprender.